¿no? ¿Cómo nos habla esta Constitución hoy y cómo habló en el pasado y también cómo se relaciona con lo internacional? Para eso le doy las gracias por estar aquí, que la tomé casi de Julio, te voy a matar porque viene gente de afuera y tú no me dijiste nada. Y al profesor Galán, primero a Cindy, después Galán y Ramón. Buenas tardes, gracias Julio, gracias a todos los que nos escuchan y hoy a los que nos ven también. Sí, realmente hoy pues tenemos un programa un poco variado, ¿no? Y entonces me tomó un poquito de sorpresa, pero aquí estamos para compartir el tema en cuestión, ¿verdad, Galán? Sí, igualmente buenas tardes y a todos los que nos siguen, tanto por la web como directamente por la radio. El programa de hoy tiene sus características muy particulares, pero nada, estamos aquí para ver qué podemos seguir aportando a la construcción de una conciencia social, de manera particular en la población de San Cristóbal, que es la que nos une, ¿no? Más directamente, sí. Se puede saludar ahora a la audiencia. Bueno, nuestra primera oportunidad aquí en este programa, ahora es Loyola Historia. Historia. Nosotros también somos historia de Loyola porque somos egresados de esta gran universidad, instituto, y nosotros nos sentimos siempre identificados con todo lo que hace Loyola porque yo diría que Loyola ha sido una de las instituciones que más ha aportado a la República Dominicana en términos de producción de talento, de recursos humanos. Entonces, nada, nosotros en el día de hoy quisiéramos compartir algunas de nuestras experiencias, decirle que también Loyola ha tenido diplomáticos, yo soy también de la carrera diplomática y nada, queremos compartir también con mi pueblo de San Cristóbal la experiencia que tenemos los diplomáticos representando a la República Dominicana y a la comunidad dominicana en el exterior. Fíjense, yo creo que una de las preguntas que nos hemos hecho, ojalá, y era uno de los objetivos del programa, que ha sido siempre tratar de dialogar con diferentes realidades, era cómo la Constitución se hacía vida. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con algunos de los que ejercen la política internacional, y una pregunta que yo siempre he tenido como en el aire es hasta qué punto la Constitución es parte, la Constitución de la República Dominicana es parte del conocimiento de toda esta clase de diplomáticos, si eso es algo que se lleva y se ejerce, porque tú estás en otro país, eres el principal embajador, ¿no?, de tu país cuando llegas a otro lugar. Y Galán, yo creo que pudiéramos empezar por contextualizar, porque el día de la Constitución hubo algunos que hicieron como un referendo, hicieron una proclama ahí en ese lugar, pero ¿qué es lo que lleva a que personas, para ti, ¿no?, vayan al lugar, al monumento de la Constitución y escojan ese día para hacer algo? Es decir, ¿qué significado histórico tiene la Constitución que mueve a personas a aprovechar ese día para proclamar, para hacer un discurso que trate de interpelar a la sociedad? Bueno, lo primero es que la Constitución como texto fundamental, Carta Magna, ley sustantiva, ley de leyes, como entre otras denominaciones que tiene, es el cuerpo normativo que rige, obviamente, una sociedad organizada, como se supone somos nosotros. Entonces, el hecho de que se haya levantado un monumento, un espacio para conmemorar ese significativo acontecimiento, porque el país nace como República Libre e Independiente el 27 de febrero en horas de la noche, cuando se hace la proclamación, 9:30, 10 de la noche, según las crónicas. Pero hasta tanto el país no es dotado de una constitución que es como su acta de nacimiento, lo que lo legaliza. El país no existía, es como decir, no existir legalmente. Lo mismo que una persona que no tenga acta de nacimiento. Tú dices, me llamo Julio, pero ¿qué muestra que tú eres Julio? Entonces, es cierto que tú existes, pero legalmente habría entonces una situación. Y la Constitución lo que viene es a formalizar y a legalizar un Estado, porque dice cómo está organizado, cómo debe regirse. Entonces, hacer un paréntesis, un alto cada 6 de noviembre o el día que consideren las autoridades, porque a veces, como sabemos, hay efemérides que no se celebran el mismo día, que por lo menos en la escuela, el mismo día
que coincide, sino un día antes o un día después, porque coincida con un domingo o algo así. Pero hacer un alto para hablar de ella es para tratar de hacer conciencia y que la gente se interese por conocer la Constitución, porque es que en la medida que una sociedad ignora las leyes que le protegen, las leyes que le rigen, y vive como chivo sin ley, pero bajo el manto de las leyes, entonces hay una sociedad que va a tener obviamente dificultades para poder encauzarse realmente por los mejores senderos, por el reconocimiento. ¿A cuánta gente se le violan sus derechos a diario por ignorar que tienen derecho a no ser sometido o sujeto a tales o cuales ademanes que se le ocurra? Puede ser a un policía, puede ser a otro ciudadano. Cuántos errores graves, delitos se cometen por ignorar la Constitución, porque a veces tú entiendes que la única forma, dependiendo cuál sea la circunstancia en que se vean algunas personas, entienden que la única solución es ellos actuar personalmente para cuando pueden ir a una institución, si saben dónde ir, para poner en conocimiento lo que esté pasando y que judicialmente o constitucionalmente o legalmente se pueda ventilar esa situación y no tomar, como decimos, justicia por nuestra mano. Que muchos de los que toman justicia por su mano es porque ignoran a dónde tienen que ir y cuáles derechos le asisten en ese sentido. Entonces, obviamente, bajo ese grado de ignorancia, pues la gente actúa por impulso, y creo que eso es lo importante en este caso de la Constitución. Y fíjate, ahora eso lo relaciono con algo que te quería preguntar, Ramón. Tú estuviste 15 años en Alemania y 14. No, yo estuve 10 años en Praga, 4 años en Alemania, viví 6 años en Suiza y lo último fue 8 meses en Italia. En Italia, como diplomático. Ajá, como diplomático. Yo normalmente no tenemos la oportunidad de hablar con tanta gente, pero allá afuera, ¿cómo tú puedes hacer valer la Constitución de tu país? ¿Cómo eso se lleva a la práctica diplomática cuando tú estás en una delegación? No, por supuesto, no eras tú solo, son lugares donde vive un grupo de dominicanos. Creo que la embajada es un territorio dominicano en ese país, ¿no? Tengo entendido como que eso hay que respetarlo, que eso también tiene como dentro de otro país. ¿Cómo ustedes llevan adelante la Constitución? Porque tú estabas en Praga, en Suiza, en Roma, para que la gente que esté ahí sepa cómo es que está constituido, ¿no? Como decía Galán, el país. Fíjate, según la Convención de Viena, que es lo que regula las relaciones diplomáticas entre los estados, dentro de sus articulados indica que los territorios o el lugar donde están las legaciones diplomáticas y consulares son territorios dominicanos y son inviolables. En ese sentido, nosotros, cuando estamos dentro del consulado, ya ahí estamos verdaderamente en un territorio dominicano y ejercemos nuestro trabajo ya como dominicano, como oficial civil, como representante en este caso, cuando uno jefe de misión ya del Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinado también con la Presidencia de la República, porque el presidente es jefe de la política exterior. Ustedes tienen que cumplir la Constitución dominicana. Tú estás en Suiza, hay que cumplir la Constitución. Hay que cumplir estrictamente porque tú estás en un territorio dominicano y todas las efemérides patrias uno tiene que celebrarlas conjuntamente con la comunidad dominicana. Ahora bien, nosotros como diplomáticos tenemos que cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales, las leyes que rige ese país. Nosotros no podemos violar en ninguno de los artículos la ley del país y también tenemos que hacer conciencia de los dominicanos que viven en nuestra jurisdicción. O sea, nosotros tenemos también que fortalecer lo que es la nacionalidad de la comunidad dominicana en nuestro territorio. Okay. En nuestro territorio. Por eso, por ejemplo, siempre yo celebraba el Día de la Independencia, el Día de Duarte, el Día de Mayo, o sea, mantener viva lo que es la nacionalidad, la dominicanidad. En ese sentido, la diplomacia juega un papel muy importante porque a través de la diplomacia nosotros mantenemos vivo lo que es la dominicanidad. Que no se debilite la identidad. No se debilite la identidad porque los dominicanos tienen algo sui generis. Todos los dominicanos al final quieren vivir otra vez en República Dominicana porque la emigración... porque la emigración dominicana en un % muy elevado es por cuestiones económicas, sí. A veces buscando mejores sueños, porque el dominicano, aunque tú no lo creas, el dominicano siempre, su mayor preocupación es el bienestar de su familia. Sí. Y a veces tú ves profesionales que emigran, cuando ven que los caminos en el país se les cierran, emigran, pero siempre van pensando en la familia.
Por eso no es fortuito que la República Dominicana, en la pandemia, ¿tú sabes qué fue el sostén de la economía? Fue la remesa que envían los dominicanos en el exterior. Sí. O sea, que la economía dominicana está basada en dos pilares, que es el turismo y la remesa. Pero tú sabes por qué la remesa, porque los dominicanos mantienen ese vínculo familiar, ese vínculo nacionalista. Por eso yo digo que tenemos que fortalecer lo que es la dominicanidad, lo que es la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución prácticamente es la vida del país. Es la vida del país. Cuando tú lesionas la Constitución, estás lesionando el país, estás lesionando a los dominicanos, los ciudadanos. Fíjate, Cindy, yo creo que Carreño y también Galán han coincidido en un punto de lo que ellos están diciendo. Galán decía, cuando se crea la Constitución, se crea el país. Y Carreño Claro. decía, inicia ahí la dominicanidad. Es decir, hay una asociación entre el ser dominicano y la Constitución. Tú ves estos dos aspectos bien relacionados, es decir, la cultura que nosotros llevamos adelante como dominicanos, se vincula a la Constitución para ti, lo relacionas unos a otros. No sé si has podido abundar un poco en ese término que tú decías que casi en la escuela no se ve, ¿no? Es casi una tarea pendiente, pero relacionas el ser dominicano con la Constitución. Yo creo que tal vez no en un tan alto porcentaje, porque hay gente que vive las cosas que alguien le enseñó, pero no propiamente porque le dijeron que eso es de la Constitución. Entonces, pero qué bueno que, como dice el señor Ramón, que fuera del país se procura que no se pierda la identidad, porque es como la parte importante, según lo que él mencionaba y lo que mencionaba Galán, que independientemente de donde estemos, pues la dominicanidad no se pierda y podamos mantener vivo eso que nos identifica, aunque la gente esté ignorante de que eso que nos identifique implique estar en la Constitución. Fíjense, yo les voy a dejar ahora otra pregunta para que Galán intervenga también. Ayer estaba viendo un debate por la televisión, era un debate muy sencillo, pero lo que estaban discutiendo, uno le decía, había un muchacho y le decía a uno que es un intelectual, le decía, tú te dices rico y tú no eres rico. Entonces, yo tú vi no algo viste de el eso, debate sí. ese, que es Cristian Casablanca, y había un Sí, muchachito. con el jovencito que se llama Andrew, ¿no? sí. Entonces estaban debatiendo, pero entran a debatir qué es la riqueza. Y lo que me di cuenta, y ahora les paso esta, y quizás tenga que ver la dominicanidad, hay mucha gente que la asocia con un poder de riqueza. Es decir, el ser rico y tener el éxito en República Dominicana, la gente no lo ve como quizás estaban estos patriotas de la Constitución que era buscar, sino la obtención de algún medio de producción, de algo que te deja ser rico. Y entonces lo que te iba a preguntar, Galán, era, estos patriotas que hicieron la Constitución, querían que el país tuviera como este deseo que yo creo que nos está intoxicando de que sea una riqueza a toda costa para ser dominicano. Bueno, primero, antes de responder a esas supuestas intenciones que tuvieron nuestros constituyentes, aportar un poco a la pregunta que le hiciste a Cindy. La Constitución Dominicana de manera directa plasma nuestra identidad, porque dice que el territorio dominicano está ubicado en un espacio determinado, que le corresponden incluso aguas marinas a unos cuantas millas, dependiendo de las profundidades, el cielo hasta una altura determinada, o sea, tenemos dominio sobre el espacio aéreo, de tal modo que por ahí no puede pasar una aeronave cualquiera sin permiso, a menos que ya vaya por altura ya considerable, que ya estén fuera de lo que son los dominios dominicanos, pero no en el espacio aéreo que se considera posible la navegación aérea. Define el territorio dominicano, define cuál es nuestro idioma, nuestra religión. Entonces está definida tácitamente en la Constitución lo que es la dominicanidad. Que la gente ignore esas cosas, pues es particular. Son otros 500. Sí, pero por es eso la era que yo lo decía de esa manera. Sí, es la Constitución realmente la que dice qué es lo que somos nosotros y quién es dominicano y cuáles son las condiciones para ser dominicano. Incluso si un extranjero que se muda acá a residir, como es el caso de Julio Pernús,
para ser dominicano, pues también la Constitución determina en cuáles circunstancias, si una ciudadanía privilegiada, si mediante los términos normal de residencia, después de haber tenido tantos años residiendo en el país, o si se ha casado con un dominicano o dominicana, si tiene negocio o empresa, que genera riqueza al país, que genera empleo. Entonces, hay muchas condiciones variables que determinan cuando un extranjero o una extranjera puede ser dominicano. O sea, que va a adquirir esa condición que tenemos nosotros acá, con algunas limitaciones, como para ocupar algunos cargos, como Procurador General de la República, o juez de la Suprema Corte de Justicia, o presidente y vicepresidente de la República, que hay algunas limitaciones para un extranjero. Que por cierto, eso que usted dice lo relaciono con lo que decía Ramón, es decir, la persona que está afuera sigue siendo dominicano, es decir, la Constitución lo ampara para que él mantenga esos derechos. Es decir, los derechos no los pierdes por irte fuera del país, aunque tengas que regirte por otras leyes. Correcto. La Constitución te va a amparar en ese lugar de que tú tengas ese derecho y el país te va a defender. Y tu descendencia. Así es. Y tu descendencia. Exactamente. Bien, entonces entrando a las preguntas, en la concesión de lo que forjaron la Constitución Dominicana, que también fueron quienes forjaron nuestra identidad y el Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte a la cabeza, fue quien concibió un proyecto constitucional del cual lo tomaron como plataforma los 33 constituyentes que se reunieron acá el 21 de septiembre y que estuvieron reunidos hasta el 6 de noviembre. Y esa concesión de ley fundamental o ley de leyes, las riquezas las concebían en el sentido de que pudiéramos tener, todos los dominicanos pudieran tener una patria libre, soberana e independiente. El desprendimiento no solamente expresado teóricamente por Duarte y sus compañeros, sino en la práctica, fue algo extraordinario, porque cuando Duarte se vio en el exilio y que no podía venir, porque si venía sería hombres muertos, y él le escribe a sus compañeros vía su hermana Rosa Duarte y le dice, dada la imposibilidad de yo venir, porque él salió o tuvo que ir al exilio, pero pensando en conseguir ayuda internacional en el gobierno de Venezuela, de Curazao, donde pensaba o creía tener algunos contactos, cosas que no consiguió para él venir. Era en diciembre el proyecto para proclamar la independencia. Duarte desembarcaría por Guayacán, acá cerca de Juan Dolio, en San Pedro, para de ahí venir, tomar el Santo Domingo y luego continuar. Al no poder venir y no conseguir los recursos, ¿qué es lo que Duarte le dice a su hermana? Que de mancomún acuerdo con él y su hermano, Vicente Celestino Duarte, vendan todo lo heredado a fuerza de amor y sacrificio de su padre y se lo entreguen a los compañeros para la causa. O sea, Sánchez, Mella, los demás, que reorganizaron el grupo de la Trinitaria en ausencia de Duarte. Que una vez independizada la patria, los negocios volverán a florecer y podemos de nuevo volver a tener, no la estabilidad que tenían antes, sino mucho más estabilidad, porque ya no le pagarían impuestos a un gobierno extranjero. Ya los impuestos serían para la prosperidad de la República misma. Entonces, está bien claro que la riqueza que se concibió en esa Constitución es la riqueza colectiva, no es esa ansia de tener más, deseo capital. Eso es como un maratón, una carrera maratónica detrás de riqueza, donde la gente se olvida de su gente, como dice el Papa Francisco, y se refiere a los ricachones a nivel mundial, pero se puede aplicar muy bien a nuestro país, que los ricos, los poderosos del mundo se les va a formar una tortícula de mirar hacia un lado y no mirar la realidad, dónde está esa población que tiene necesidades, que la han producido los grandes, porque no se está refiriendo a un vago que nunca ha querido hacer nada, sino a una población que no le han permitido la oportunidad, que es lo que aquí decimos, o dicen los políticos y dicen los comunicadores y los comentaristas, deuda social acumulada. Aquí hay una deuda social que comenzó con el primer gobierno constitucional de la República y hasta el día de hoy, porque los poquitos intentos que hubo para comenzar a darle respuesta a eso fueron efímeros. El de Ulises Francisco Espaillá, de abril a octubre de 1876, y el de Juan Bosch en el 63, de febrero a septiembre. O sea, sobre todo el proyecto de Juan Bosch, ya en una nación que estaba bien definida.
fue el gobierno con una propuesta para darle respuesta a esas necesidades, a esa deuda acumulada que tiene la sociedad dominicana. Pero precisamente la aristocracia dijo, no, esto no conviene, porque esto va a implicar que nuestra riqueza no van a disminuir, sino que se van a detener, porque en la forma que crecía era con los bienes colectivos, con los bienes del Estado. Entonces, entiendo que la intención de ese cuerpo normativo era para que todos fuéramos ricos en una mayor o menor proporción, por una riqueza bien distribuida. Duarte concebía incluso 4 poderes del Estado. El poder municipal, para descentralizado aún más que como está ahora, para que pudieran manejar su riqueza de manera local. Hoy, ¿qué se dice de San Cristóbal? Que es una de las provincias que más aporta al fisco, al Estado, pero de la que recibe menos. O sea que San Cristóbal, si recibiera lo que por defecto le correspondiera, entonces San Cristóbal fuera otra cosa en términos de estuviéramos desarrollo. más explotados. Exactamente. Entonces la riqueza de acá se distribuye a nivel nacional y muy poco llega a San Cristóbal, que es una lucha o una intención que han tenido muchos políticos, senadores, diputados, de ver cómo esas cosas cambian, porque Jaina se tiene como un emporio industrial económico de Santo Domingo, no de San Cristóbal, que es donde está enclavado. Claro, y ahora lo relaciono con algo que Ramón hacía, ustedes, y tiene que ver con esa declaración, ¿no? Ustedes llevaron adelante el Día de la Constitución, que a mí me llamó la atención, ¿no? Parece una cosa antigua, unos hombres reunidos, había mujeres también, ¿no? En la declaración, Sí, sí. Y leen como unos puntos que creen que deben tenerse en cuenta a nivel del Estado, a nivel de la provincia. Galán estaba como mencionando, ¿no? Algún término de cómo nos interpela. Y me llamó, ¿qué es lo que los motiva a ustedes, que son personas, algunos con trayectorias políticas o social, cultural, el que fuera, hacer eso ese día de la Constitución, ¿no? Aprovechar el día para hacer esa proclama, era reclamar lo que estaban diciendo Duarte, aquellos también primero, es decir, rescatar eso también. Fíjate, nosotros que hemos venido dándole seguimiento a los diferentes gobiernos, a los diferentes funcionarios, en la fecha patria, llámese 26 de enero, 27 de febrero, 16 de agosto, son muy lindos los discursos, muy lindos. Son patrióticos, discursos patrióticos, totalmente patrióticos. Tú lo puedes evaluar y son patrióticos. Desperdicio. Que pase en la práctica. Ay, ahí es el lío. Que pase en la práctica. Fíjate, en la escuela te dice, mira, la Constitución es esto, lo otro, pero sin embargo los gobernantes te dicen, la Constitución es lo que yo tengo en la cabeza. Es lo que yo tengo como proyecto personal o grupal. No el proyecto de nación, porque el proyecto de nación solamente lo escriben en su programa de gobierno, pero aplican, pero no se lleva a la práctica. Se aplica en un 10%. Por ejemplo, los funcionarios. Eso que tú estás diciendo para mí tiene una fuerza grande, porque tú dices, ellos tienen su propia constitución. Que no es la constitución del país, ¿no? Tiene una lectura fuerte. Hay 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder el legislativo hace las leyes. ¿Para qué? Para que lo aplique el poder judicial en caso de que algún ciudadano se desvíe. Entonces el poder ejecutivo es que tiene que ver con las políticas públicas para el bien de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene, en la Constitución, a partir de 2010 se establecieron claramente cuáles son los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que son complementados a algunas leyes que crean desde el Congreso. Por ejemplo, te voy a hablar de la ley 4108 que crea la defunción pública. Pero sin embargo, todos los días en la República Dominicana se violan derechos humanos fundamentales. Entonces yo digo, ¿y dónde están las instituciones como la Defensoría del Pueblo, que tiene que velar para una tutela judicial efectiva y también para que los funcionarios públicos entiendan que los derechos fundamentales son irrenunciables y son inviolables, y que todos funcionarios que si aparte de la normativa jurídica de la República Dominicana está actuando contrario a la ley y a la Constitución de la República? Nosotros el día 6 de enero aprovechamos la ocasión para hacer un llamado, porque
nosotros somos diplomáticos de carrera y nosotros ahora mismo estamos reclamando que se nos han violado los derechos fundamentales de los diplomáticos del país. Consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde República Dominicana es signataria de acuerdos internacionales y sin embargo el presidente el día 6 estaba en San Cristóbal y sin embargo nosotros, varios diplomáticos de carrera, tenemos sentencia del Tribunal Superior Administrativo y de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, un funcionario como el canciller de la República va a una revisión constitucional, pero una revisión constitucional que no pare el proceso y no inhabilite el proceso, solamente algo dilatorio, para no cumplir, para no ceñirse ante la ley. O sea, una sola persona, el canciller, está diciendo que los jueces que tienen nombrado en el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia, él está por encima de ellos. O sea, él tiene la razón. O sea, te estoy hablando que son, si yo te explico, por ejemplo, las leyes que ellos están violando, tú dices, pero hasta cualquier persona lo entiende, porque las leyes no son interpretativas. Ahora, lo que me preocupa, y esto para Cindy, imagínate que a estas altas esferas tengan ese debate, el pueblo pobre, el pueblo sencillo, si a ese nivel de desconocimiento, ¿no? Como usted está diciendo, que se vio a esa altura, de diplomáticos, gente que ha hecho toda su vida, que tiene carrera, a ese desconocimiento, Cindy, ¿qué le vamos a dejar a la gente de a pie que tiene que reunir los chelitos para llegar a fin de mes? Esa gente, yo lo veo como que estamos indefensos totalmente, ¿no? En cuanto a apropiación, porque si tú tienes que pensar entre comprar un paquete de perritos y aprenderte la Constitución, porque yo creo que tú vas a comprar esto porque esto tú vas a tener que comer, vas a tener que subsistir, ¿no? Y ya casi que entrar a aprenderte tus deberes, tus derechos, puede ser un lujo, yo creo, para el dominicano de verdad, ¿no? El que está en las calles, el que está bien, que es la mayoría, porque esto debate que si hay ricos y pobres, hay un grupo que ha hecho la dominicanidad su etiqueta y en realidad son minorías. Le tratan de imponer al mundo que Dominicana es así. Yo creo que Dominicana en su mayoría de personas se ve más reflejada en este sector, ¿no? El que está más a pie, el que está más humilde, el que tiene que contar para llegar a fin de mes. Tú sabes que cuando Galán hablaba ahorita de cuando la creación de la Constitución, que fue en busca de riqueza colectiva. Entonces, al día de hoy vemos la búsqueda de riqueza individual. O sea, yo voy a cumplir la Constitución según mis intereses. Es lo que se ve. Y según lo que hablaba el señor Ramón también de lo de las manifestaciones justamente el día de la Constitución, hay un mensaje que se le está mandando al país de que las ciertas cosas de la Constitución o no se están cumpliendo como deberían o simplemente no se están cumpliendo. Entonces el pueblo, por eso es que hace un llamado al presidente, porque de hecho ahí está el presidente con mucha gente de autoridad de este país, para poder decirle, miren, nosotros queremos que se cumpla tal cosa. A veces puede que sí, con ese llamado de atención, pues se cumplan o cambien, pero hay muchas veces que sabemos que se echan en el olvido. Fíjate, mi opinión personal. Pero fíjate, porque ya estamos llegando al final, le voy a dar, sabes que siempre al final hay un minuto de oro. Un minuto de oro a cada uno, ¿no? Va a empezar por ti. Y ya tú nos abriste, ya Ramón nos narró lo que vamos a hacer el próximo jueves, que íbamos a hablar de una constitución. Hay una constitución que es internacional también, que son los derechos humanos, que sería interesante, ¿no? Lo vamos a tratar el próximo jueves, nosotros tres vamos a trocar ese tema, lo teníamos en la planificación, la constitución y derechos humanos y cómo se deben hacer cumplir, porque hay países que son signatarios en la ONU y después eso te obliga a tener una serie de requisitos que debes llevar adelante. Es decir, hay constituciones locales, pero hay constituciones internacionales y tiene que ver con la globalidad, que ya es otro fenómeno que el Papa Francisco ha criticado mucho porque se ha generalizado la globalidad de la indiferencia. Por eso Palestina le están matando miles y millones y la gente se fija simplemente en que agredieron a Israel, pero fíjense, los pobres son los que terminan pagando todos estos suicidios que estamos haciendo a nivel social con estas guerras pequeñas, como era Rusia y Ucrania, todavía están fajados. Entonces hay unos derechos que se están violando para mí a nivel global, pero eso va a ser el tema del próximo, ya tú lo abriste, lo vamos a dejar en el tapete. Entonces tienen su minuto de oro cada uno, tienen su minutico de oro para concluir esta etapa, ¿no? Este cierre, porque después Ramón, Cindy y yo nos vamos a quedar, que vienen unos amigos también de otro tipo diplomático.
Bueno, yo voy a aprovechar el minuto mío dando un mensaje, ya que estoy en este tema tan importante. Decirle que la democracia de la República Dominicana aún está en construcción y que debemos hacer todo lo posible para que los partidos políticos, las instituciones se fortalezcan, porque en la medida que la institucionalidad del país se fortalece, en esa misma medida nosotros damos ejemplo a los ciudadanos y en definitiva podremos tener un mejor país. Bien, siempre se dice que cuando va amanecer se pone más oscuro y porque viene la claridad detrás. En este caso es que la oscuridad del túnel se está prendiendo un foco. El Tribunal Constitucional, sobre todo encabezado porque el presidente, que no sé cuándo va a salir, Milton Jai Guevara, está muy interesado en que las universidades y las IE, todas las instituciones de educación superior, se implementen todas las carreras sin excepción la cátedra o la asignatura Constitucionalidad Dominicana. Hace más de un año que está sobre el tapete esa propuesta. Han habido reuniones con los rectores, con todos los rectores o todos los que han podido participar o asistir. De nuevo se está retomando, no sé por qué ya eso no se ha hecho efectivo. Eso nos da cierta esperanza. Si los jóvenes ya bachilleres que llegan a las universidades en los primeros cuatrimestres tienen que pasar por esa asignatura con 2 créditos por cuatrimestre o semestre según la distribución de la universidad, entonces vamos a tener una población que se vaya haciendo profesional y consciente